Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar nuestra clase. Retomamos el estudio de Apocalipsis y vamos a hacer un breve resumen para recapitular. Estamos viendo la angustia de Jacob, ¿no? La del tiempo de persecución de Israel durante los 7 años de la gran tribulación. Vamos a leer del capítulo, estamos en el capítulo 7 de Apocalipsis y por eso vimos los 144,000 sellados, el propósito por el cual Dios los escoge, ¿verdad? Van a predicar, van a reconocer a Cristo Jesús como su Mesías y van a empezar a proclamar esto al resto de el pueblo que quede, ¿no? Porque va a haber bastante muerte, ¿no? Y hemos visto algunas porciones del Antiguo Testamento que habla de estas profecías, ¿no? Estaba viendo que el capítulo 12 y 14 de Apocalipsis se pueden leer y juntar con el capítulo 7 para entender mejor más detalles de todo lo que está pasando con Israel durante este tiempo. Así que voy a compartir la pantalla. Ya hemos visto varios, varias porciones de las profecías del Antiguo Testamento. Quería ver si aquí, creo que es bueno, el capítulo 12 es lo que vamos a ver ahora, pero aquí la angustia de Jacob. ah, Creo que llegamos a estudiar hasta el Salmo 2 cuando se habla de la restauración de Israel. Leímos un poquito de cómo el Señor va a responder a favor de Israel en contra de los enemigos. Am, y les dije que podían leer Isaías 29 y 30 para entender esto, ¿verdad? Estas habla, el Señor va a venir, dice, como una llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Eso es un término constante en estas profecías, un torbellino, un fuego consumidor, ¿verdad? Acuérdense que algunos lo relacionan como con una bomba atómica, como algo, ese poder que tiene la bomba atómica, el Señor va a responder así en contra de los enemigos de Israel. Quería leer de Zacarías 14, que es otra porción que habla de ese tiempo de la angustia de Jacob y la restauración al mismo tiempo. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Y sé que les leí del el versículo 12 cómo es que el Señor va a herir a los enemigos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se les derriten los ojos, se les derrite la lengua? Igual como una descripción de una bomba atómica, ¿verdad? Es algo, no necesariamente que va a ser una bomba, ¿verdad? Pero el poder que el Señor usa es muy eh, similar, tal vez se puede decir, a lo que nosotros conocemos como una explosión, ¿verdad? Así que Zacarías 14 dice, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Acuérdense que hablamos de Ezequiel 38 como esa guerra de Gog, eh, de Magog más bien, y todos los enemigos de Israel, como el Señor am, va a ganar y por 7 años dice que van a estar recogiendo todos las armas y los cuerpos, ¿no? O sea que va a haber mucha mortandad de parte de los enemigos de Israel. Y esto, hablando del día del Señor, el día del Señor es una referencia a su segunda venida, donde todo ojo lo verá. O sea, hablamos de que Ezequiel 38 pareciera ser al principio de la gran tribulación y el día del Señor, el día de Jehová, aquí es al final de la gran tribulación. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Está hablando el Señor. El Señor mueve las mentes de los enemigos para poderlos alinear
y así encargarse de todos de una sola. Dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, ¿cómo será esto que los llevan presos? Tal vez se los llevan para matarlos. Lo que sí sabemos es que de acuerdo a las escrituras, solo un tercio de la población israelita va a sobrevivir. Dice el versículo 3, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Muy importante esto, hacer referencia a esto. El Señor físicamente va a venir y va a pisar el monte de los olivos, ¿verdad? Para los hermanos que han tenido oportunidad de ir a Israel, literalmente ese será el lugar donde el Señor Jesús regresa por segunda vez. Sus pies van a tocar el monte de los olivos. Dice que está enfrente de Jerusalén, al oriente. O sea, específicamente nos dice en qué lado va a aparecer el Señor. Y dice, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. O sea, en el momento que el Señor pone sus pies, se abre esa. Es muy importante notar porque los musulmanes han puesto un cementerio, hay huesos de gentiles, porque saben que el judío no puede tocar eh, los huesos porque se contamina, se hace eh, ceremonialmente impuro si tocara a alguien, un muerto. Y por eso, para prevenir, el enemigo les puso la idea a muchos eh, gobernantes y este, líderes paganos de poner ese cementerio ahí para decir, así no puede entrar, el Mesías no puede pasar por aquí. Le han llenado de huesos. Pero el Señor nada lo detiene. El enemigo piensa, "Oh, de esta manera lo vamos a detener", pero el Señor, cuando Él pisa, se va a hacer un valle tremendo, se va a hacer, dice, del oriente hacia el occidente, o sea, sería de este a oeste, se va a abrir el monte de los olivos, haciendo un valle muy grande, y ahí el Señor puede pasar. Dice, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, interesante, ¿no? O sea, se abre y se hace, el monte de los olivos prácticamente eh, abre paso a que el Señor entre. Versículo 5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. O sea, ahí puede poner su nombre. Cuando regrese el Señor, regresa con nosotros, sus redimidos, ¿verdad? La iglesia. Regresa para juzgar a la tierra, ¿no? Y tiene asignaciones para cada uno de sus siervos, ¿verdad? Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. O sea, será eh, como, tal vez se puede decir como, no muy brillante ni de noche, o sea, que está como en la tarde, ¿no? Como que está eh, turbio, tal vez el ambiente, ¿no? Y dice, será un día, versículo 7, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Otra vez hace la misma referencia, ¿no? Ah, acuérdense en que a estas alturas, y por eso, aunque nos adelantamos y retrocedemos, ¿verdad? Pero
el Señor dice que van a haber grandes cataclismos en el mundo. Ya para estas alturas, un tercio de la luna no está dando luz, un tercio del sol tampoco. Entonces eso afecta en lo que nosotros estamos acostumbrados a 12 horas de día y 12 horas de noche. Ya no va a ser así. Va a haber cambios climáticos y cambios, ¿cómo sería la palabra para cuando viene de lo que tiene que ver con de mm, el día, ¿no? Como las estaciones, todo va a ser afectado porque el sol y la luna eh, controlan parte de nuestro tiempo, lo que nosotros llamamos el tiempo, ¿no? Eso va a ser afectado. Pero será un día que solo el Señor sabe, ¿verdad? Dice que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, porque el Señor viene, ¿no? O sea, su resplandor. Tal vez he escuchado o leído de teólogos que dicen que como que se apagan las luces para que cuando es como cuando se abre la cortina, ¿no? Una cortina negra y está, es lo más importante del programa o del show, como se dice, ¿no? Como que Dios apaga las distracciones, las estrellas, un tercio también de las estrellas, todo como que se baja la luz para que cuando entre la luz del Señor sea impresionante, ¿no? Dice el versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Estas aguas tienen propiedades de sanidad y empieza una restauración de la ecología del mundo, ¿verdad? Y eso empieza desde Jerusalén, donde el Señor va a reinar. Ahora, toda la tierra, dice, ok, retrocedamos aquí, dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Entonces estamos viendo ya la restauración de Israel después de la persecución, después de que mueran muchos, ¿verdad? Como dice al principio, la mitad de la ciudad será llevada cautiva, tal vez asesinada, las mujeres serán violadas, mucho abuso hasta que el Señor viene y pone un pare, ¿no? Un hasta aquí llegó el maltrato a mi pueblo. Hasta aquí llegó el permiso que tenía Satanás de hacerle la vida imposible a Israel, pero Dios tiene sus propósitos a través de estas circunstancias. Todo el pueblo que se mantenga vivo, ¿no? Todo el pueblo que sobreviva y reconocerá a Jesús como su Salvador y serán salvos como pueblo, ¿no? Se cierra el capítulo de la historia de Israel. Nuestro capítulo se cerró antes cuando el Señor nos llevó como iglesia, ¿verdad? Pero ahora está el Señor lidiando completamente y absolutamente con Israel y obviamente con algunos gentiles que también se convertirán, ¿verdad? Pero tendrán que morir por la fe de Jesús durante ese tiempo terrible de la angustia de Jacob, tiempo de persecución para Israel. Se considera como otro holocausto, o sea, va a haber una muerte tremenda para ellos, ¿verdad? Pero el Señor dice que ya
en el versículo 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Qué lindo, ¿no? Saber para Israel es una promesa, ¿no? De que podrán vivir confiadamente en Jerusalén porque ahí va a estar su rey, ahí va a estar su Dios, ahí va a estar su Mesías juzgando a las naciones y restaurando la tierra. ¿Verdad? Como vemos, su presencia trae luz, su presencia trae sanidad. Ah, él causa que estas aguas salgan desde Jerusalén y se vayan al mar, porque ya para estas alturas el mar, la tercera parte del mar está destruido ah, con va a haber dice una estrella que cae, ¿verdad? Y que contamina los mares, que los trae amargura, trae peste, trae enfermedad, pero el Señor va a restaurarlas. Dice el versículo 12, hablando de cómo el Señor va a lidiar con los enemigos de Israel. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Okay? Aquí Dios advierte, ¿no? Que no les va a ir bien a los que vayan en contra de Israel. Ese odio fomentado satánicamente, porque sabe que de Israel viene el Mesías. Si no hubiera Israel, si no hubiera Jerusalén, no puede venir el Señor, porque tiene que venir a reinar en Jerusalén. Y por 2000 años después de que Jerusalén fue destruida, no existió. Hasta 1948 de nuestra era empezó a existir otra vez Israel, ¿verdad? Entonces, desde 1948 ha existido la posibilidad de que el Señor venga, porque ya hay una Jerusalén y ya hay un Israel, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? El Señor advierte, todos los que han ido en contra de Israel, de Jerusalén, dice, miren, esta es la plaga con que el Señor los va a herir. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. O sea, la presencia del Señor los derrite. Es la manera que se puede, están parados para luchar contra Israel. Hay una porción que dice que cuando Israel esté rodeada completamente, ahorita está rodeada de enemigos, ¿verdad? Pero hay ataques esporádicos, ¿no? Al norte, a veces al sur, pero va a llegar un momento en que toda esa área, todos las van a atacar. Y ahí es cuando el Señor viene y ah, simple y llanamente su presencia causa un, ah, que es la palabra, como una mortandad de los enemigos, ¿no? O sea, es por eso dice las escrituras, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A veces solamente vemos el lado amable, amoroso, lleno de misericordia y de gracia, y es verdad, porque Dios es así, Él es lleno de amor y de gracia para con los que aman a su Hijo. Pero también es un Dios de justicia, de venganza, es un Dios de rectitud, ¿verdad? Y nadie se escapa. A veces la gente piensa que se salió con la suya, ¿verdad? A veces en negocios, en tratos, a veces abusos de autoridad. Vemos como aún recientemente, ¿no? En el grupo hay gente que viajó a otros países y gente de la aduana, cómo se aprovecha, cómo roba, cómo estafa, ¿verdad? Y piensan que se salieron con la suya, ¿verdad? Es un modus vivendi. Hay gente que tiene un estilo de vida ofensiva al Señor, de mentira, de abuso al pobre, y cree que se salió con la suya, pero el Señor nada se le escapa, ¿no? Y el Señor, tarde o temprano, ¿no? Eh, dará la paga. Por eso dice el Señor que uno no se debe de
vengar, porque eso es una prerrogativa de Dios, ¿no? Él es el que va a dar el pago. Y cuando uno se desquita, el, el pago dura poquito, ¿verdad? Cuando uno dice, oh, voy a hacer esto, me voy a vengar de esta manera. Pero cuando uno descansa en el Señor y dice, por eso el Señor decía que el Señor te reprenda, ¿verdad? Que sea algo que Dios se encargue, porque ese juicio va a ser perfecto y va a ser tremendo, ¿no? Uno no se compara lo que uno puede hacer con lo que el Señor hace y hará. Dice el versículo 13, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. O sea, es una combinación. Siempre vemos en las historias del Antiguo Testamento el Señor usa ciertas tácticas bélicas, ¿no? Ah, no nos necesita a nosotros, sí, a veces usa la naturaleza, ¿cómo se llama? El hielo, el granizo, a veces terremotos, a veces plagas, como una enfermedad que empieza a confundir a los soldados y se asustan y cuando les entra el temor, se empiezan a matar entre ellos. Imagínense ustedes qué terrible ha de ser voltearse y ver al compañero que se le derriten los ojos o la lengua, salir corriendo, ¿no? Y a lo que salen corriendo, salen golpeando y a los que les rodean, ¿no? Y entre ellos mismos hay confusión, ¿verdad? Hay otra porción que dice que las caras de los enemigos del Señor se van a llenar en llamas. O sea, imagínense ver eso, causa mucho, es como una película, ¿no? A veces vemos las películas y pensamos como, wow, qué increíble la tecnología, cómo hacen, ¿no? Los efectos especiales. Pero nos puede dar una cierta idea de cómo es lo que en verdad va a pasar de acuerdo a la palabra del Señor. Dice el versículo 13, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos ya vimos eso, gran pánico. El versículo 14 en la mitad dice, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que vemos la restauración. Esta es una porción de muchas. Se estima que hay el doble de versículos de la segunda venida del Señor más que de la primera. Así que si la primera venida, cuando Él vino como humano, ¿verdad? A sufrir, se cumplieron, todo se cumplió al pie de la letra. Imagínense todas estas referencias de su segunda venida. Pero en sí tomamos esta porción para hacer énfasis de la restauración de Israel, ¿verdad? Sí va a sufrir, pero cada tribulación, cada prueba tiene su día de expiración. Para ellos no está muy claro si será todos los 7 años. Yo no creo. Pareciera que la persecución va a empezar desde la mitad, porque el Señor nos dice eso, que van a huir y a ser protegidos por el Señor por 1260 días, que es 3 años y medio. Así que vamos a leer ahora, tenemos un poco de tiempo para cotejar esta narración con Apocalipsis capítulo 12 y ver qué más detalles podemos sacar. Así que todavía pueden ver
el documento, si lo pueden ver, la porción que está, ok, muy bien. Entonces vámonos al capítulo 12. Acuérdense que nos estamos saltando del capítulo 7 al capítulo 12. Y esto nos hace, me confirma, porque se acuerdan que al principio de los estudios de Apocalipsis les decía que no estaba muy segura si las narraciones eran simultáneas. ¿Se acuerdan cuando salían los caballos del Apocalipsis? Si es uno detrás de otro, así rápido, ¿verdad? O si Juan lo que está diciendo es es por periodo de tiempo, ¿no? Sale uno y se tarda en salir el otro. Y esto que al leer el capítulo 12, 13 y 14, nos comprueba que Apocalipsis no está narrado de manera cronológica, sino que Juan está tratando de explicarnos todo lo que está viendo y a veces se adelanta y después retrocede. Ah, Vamos a leer el capítulo 12 para entender esto. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta, vamos a ir explicando a lo que vamos leyendo para no tener que leerlo de nuevo. Ah, Todos los estudiosos de esta porción de las escrituras dicen que esta mujer es una tipología de Israel. Por lo de las 12 estrellas, habla de las 12 tribus, ¿verdad? Obviamente cuando habla de el sol, ¿verdad? Ilumina, irradia, ¿verdad? Tiene influencia, abarca, ¿verdad? La luna debajo de sus pies, a eso mucha gente lo confunde, ¿verdad? Porque hay unas imágenes de por ejemplo, en el caso de la Virgen María, tiene ciertas, gente dice, oh, es una descripción de la Virgen María, ah, porque habla de que está embarazada y habla también de que da a luz un hijo varón, ¿verdad? Y a muchos se han ido por esa interpretación, porque en el versículo 2 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, ¿verdad? Um, Vemos aquí siempre el dragón es una referencia a Satanás, ¿verdad? A su influencia, ¿verdad? Aquí habla de 7 cabezas. En otra porción de Apocalipsis nos va a decir lo que eso significa, ¿verdad? Hay liderazgo, hay reyes asociados con este dragón, ¿verdad? Dice, sabemos que es Satanás porque el versículo 4 nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, se trajo a los ángeles caídos, ah, pero están en las esferas celestiales, o sea, todavía sí vienen y visitan la tierra, pero ellos viven en la atmósfera, ¿verdad? Dice que están en los aires, ¿verdad? Y am, hasta este momento, cuando empieza ciertas descripciones de los castigos que van a venir, eh, van a tener ya habitación aquí en la tierra. Los seres diabólicos y angelicales caídos, ¿verdad? Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que vemos referencia al pasado
y al futuro, ¿verdad? De Israel viene este hijo, viene este ser escogido por Dios, el Cristo, el Mesías, nace, ¿verdad? Dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces nos habla del pasado. Ahora se proyecta al futuro, porque dice, y la mujer huyó al desierto. Ahí está, am, vimos en el capítulo 7 por qué fueron sellados estos eh, varones de la tribu de 12,000 de cada tribu de Israel, porque van a ser esparcidos para predicar mientras un grupo de Israel huye al desierto, ¿verdad? Y dice, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí está el punto, ¿no? De que va a llegar un punto en el futuro donde Israel sea perseguida por Satanás, ah, simbolizado, o no más bien eh, gobernado, no, Satanás no gobernado, pero influenciando el gobierno del anticristo para que persiga a Israel. Pero Israel va a huir a un lugar que Dios le ha separado en el desierto. Hay una porción que dice que es un lugar en Petra. Son montañas, pero que parece que tienen como cuevas. Entonces, ahí va a estar escondida eh, Israel, el pueblo judío, ¿verdad? Por esos 3 años y medio, es bastante, pero es la mitad de la gran tribulación. Por eso, que si estamos analizando el, cronológicamente, ¿no? Podríamos decir que pareciera que todo va bien con Israel hasta la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, um, empieza a ser perseguida por el gobierno del anticristo, eh, influenciado por Satanás, ¿verdad? Dice, y aquí ya se salta él directamente, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando de Satanás y todos los demonios. Ya no van a estar en los aires. Hasta ahorita tienen acceso, por lo menos Satanás se sabe que tiene acceso a hablar con Dios, porque dice las escrituras que Él nos acusa todos los días. Está ahí, dale y dale y dale en contra de los hijos de Dios. Y miren lo que dice aquí, dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces pareciera que en algún punto de estos 7 años de la gran tribulación, ah, se vienen toditos estos seres espirituales de maldad a la tierra, ¿verdad? Y imagínense qué terrible si ahorita que solamente influencian, no están físicamente aquí en la tierra, pueden venir, pero esta no es su habitación. Ah, el tremendo caos que causan ellos. Imagínense ya cuando Satanás esté aquí en la tierra por un poco de tiempo, ¿verdad? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Se está hablando, a veces nosotros nos apropiamos de esta porción y
En Cristo lo podemos hacer, pero es una referencia a los hermanos que van a sufrir durante la gran tribulación. Ellos van a vencer am, por la sangre del Cordero, el testimonio de ellos, o sea, van a morir físicamente, pero van a vencer espiritualmente. Así que vamos juntando las piezas de lo que le va a pasar a Israel, en qué momento, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a desarrollar esto? Va a haber mucha influencia satánica en el gobierno, el último gobierno humano que está por venir. Dice el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, o sea, nosotros. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, esos últimos 3 años y medio se van a juntar con las copas de la ira, vamos a entenderlo, ¿verdad? Porque Satanás ya viene acá a la tierra y vamos a entender cómo, porque van a salir estos seres que parecen langostas, dice las escrituras, que atormentan a los humanos como por 5 meses. Dice que les muerden y, o sea, les hacen va a ser tiempo de horroroso, no solamente cataclismos climáticos, cambios geológicos, pero hablando en la esfera espiritual, ya va a haber ya no van a ser invisibles porque van a estar aquí en la tierra, van a tomar forma visible, monstruosa, por decirlo así, de castigo para la gente que viva aquí que durante ese tiempo. La iglesia, acuérdense, está con el Señor, por eso nosotros nos alegramos porque ya se acerca el fin de este gobierno satánico y viene el Señor con nosotros, ¿verdad? Y sabemos que ya le queda poco tiempo al enemigo, por fin, gloria a Dios, por fin la salvación se completa, ¿no? El reino de nuestro Señor viene, ¿verdad? Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, su ira, su enfoque, su pasión desaforada va a ser querer aniquilar a Israel, ¿verdad? Y perseguirla, a la mujer, a Israel, ¿no? Ella va a huir al desierto, pero sí va a alcanzar él a matar 2/3 de Israel, de la gente judía que viva en ese tiempo, ¿verdad? Que no está muy lejano por lo que estamos viendo, ¿verdad? Y dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 1 año más 2 años, un tiempo, tiempos son 2 y la mitad de un tiempo, mitad de un año. Son 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cuando se habla de aguas, mucho usa la palabra esta tipología para hablar de multitudes, de gente. El enemigo va a mandar eh, gente que va a ayudar a perseguir a los judíos. Va a haber gente mala, ¿verdad? Gente que los reporta, gente que los entrega, ¿verdad? Y es como un río, ¿no? Por todos los lados y mucho. O sea, es difícil de detener un río, es la idea, ¿no? Que toda la gente que viva o la gran mayoría, porque hay una porción en Mateo que el Señor habla de que van a ser bienaventurados los que les den agua a los judíos de ese tiempo, ¿verdad? Los que les dieron de comer o los visitaron en la cárcel o los cubrieron cuando estaban desnudos. Es una porción
específicamente de este tiempo, ¿verdad? Yo sé que muchas veces lo usamos y en Cristo se puede aplicar porque el Señor bendice a los que le sirven, ¿no? Pero cuando uno entiende el contexto, ¿verdad? Es para el tiempo de la persecución del pueblo de Israel durante la gran tribulación. Sí va a haber gente que se compadezca, pero contada, ¿verdad? Posiblemente sean los mismos convertidos gentiles am, que mueren por la causa, o sea, mueren por protegerlos, mueren por am, servirlos, y que el Señor dijo, por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis, a mis hermanitos, ¿verdad? Son míos, ¿verdad? Pero eso del río, pues habla de una corriente completamente contraria a Dios, completamente contraria a su pueblo, ¿no? Y los van a perseguir, los van a, los van a matar, ¿verdad? Y dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí esto eh, que va a quedar pendiente, tengo que ver qué opinan los teólogos acerca de la tierra, cómo puede ser el Señor no usa diferentes maneras de tipologías, maneras de expresar cómo para. Acordémonos que durante todo este tiempo que está habiendo esta persecución, se van a dar rienda suelta a los sellos, a las copas de la ira, pueda que sea literal, va a haber un terremoto, va a haber, o sea que el Señor a través de los acontecimientos geológicos eh, paraliza a toda esta gente malvada, ¿no? Que odia al pueblo del Señor. Dice, vamos a terminar con el versículo 17 del capítulo 12. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, como no la puede matar porque está protegida en el desierto, este remanente de Israel, la ira de Satanás, del dragón, se torna contra los convertidos, contra los gentiles y judíos que no estén en el desierto, ¿verdad? Que estén eh, en el mundo, ¿verdad? Pero que han creído en Jesús, porque dice aquí tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, se han convertido, han entendido que Jesús es el Mesías, guardan los mandamientos del Señor, ¿verdad? Porque han nacido de nuevo, son nuevas criaturas, tienen una nueva ciudadanía, tienen una nueva proyección, saben que el Señor viene pronto y contra ellos es que el enemigo se ensaña, ¿no? Dice, ok, no puedo contra Israel, voy a perseguir y el capítulo 7 nos habla que la multitud de los que mueren, de los creyentes que salen de la gran tribulación, son millares de millares de millares. O sea, van a morir mucha gente por su fe, pero el Señor, el capítulo 7 nos dice que van a estar vestidos de ropas blancas, que el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor va a ser su Dios, ya no van a sufrir de calor, ni de sed, ni de hambre. Habla de los afanes y la angustia caracterizada por este tiempo. Así que entendemos mejor cuando juntamos el capítulo 12 y si el Señor lo permite, tenemos que leer el 13 y el 14 para entender cómo se da esto de la persecución a Israel y por qué es que el Señor está sellando a esos 12,000 de cada tribu. Y así vamos entendiendo mejor, vamos juntando las piezas para ver lo que está sucediendo en la tierra durante estos tiempos
de castigo, ¿verdad? Porque ya la iglesia ya no está. Así que, am, aunque no nos compete específicamente como hijos creyentes en el tiempo de la gracia y como la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es importante saber porque tal vez algunos familiares nuestros se queden, tal vez amistades se queden y lo que viene y lo que ah, podrán escuchar el Evangelio se recordarán, pero tendrán que sufrir un enfrentamiento con el mismo Satanás, ¿verdad? O con el sistema que él pone, ¿no? De odio contra Israel, contra Jesús, contra su palabra, ¿no? Y será tiempos difíciles, pero am, hay esperanza en medio de tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento, tanta persecución. Dios es fiel a sus promesas. Y Él le dijo a su pueblo, ¿no? Que el pacto que hacía con ellos era para siempre, ¿no? Y va a haber un remanente, hay restauración después del tiempo, ¿no? Que hay un tiempo fijo. Y eso nos trae aliciente, ¿verdad? Porque el mismo trato, el Señor trata con todos de diferentes maneras, pero tiene su sistema el Señor, ¿no? Hay adversidad, pero hay tiempo de, de que se calma la tormenta y viene la restauración. Siempre hay esperanza, ¿no? En medio de lo más oscuro, siempre el Señor tiene la última palabra, tiene la victoria, tiene el poder. Así que hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos y hermanas. Como les digo, tenemos que leer el 13 y el 14 para entender completamente este episodio y de ahí poder seguir adelante en un sentido vamos a retroceder para poder ver qué pasa ya desde el principio con el anticristo y los castigos que vienen, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias al Señor porque Él nos ha revelado el fin desde el principio para que en Él podamos tener paz, esperanza y fortaleza. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Señor, porque tu poder es infinito, Señor. Tú todo lo sabes, todo lo puedes. Señor, a nada se te escapa. Señor, en medio de tanta ruina, desgracia, tanto dolor, tanto caos que habrá en el mundo, aún más de lo que ya hay por la presencia del enemigo, Señor, podemos ver la luz de tu palabra, Señor, cómo tú cumples, tú vienes y vas a terminar con todo de una vez por todo, con todo el mal, Señor, y vas a restaurar porque tú te propusiste en tu corazón hacer un mundo con criaturas que sean a tu imagen, que te puedan adorar, que puedan escoger amarte, que puedan admirarte, Señor. Gracias porque nos hiciste de toda la creación, nos hiciste especiales, Señor. Gracias, Padre, porque no nos dejaste abandonados, Señor. Pudiste haber hecho otro mundo, pudiste haber hecho otra gente, Señor, pero nos amaste de tal manera que mandaste a tu Hijo para rescatarnos, Señor, para restaurarnos, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios de perdón, un Dios de restauración, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú cumplas el propósito para el cual nos hiciste, Señor, y podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder, podamos ver, Señor, la salvación, el propósito total, no solamente salvarnos de la condenación, sino salvarnos del juicio que viene a esta tierra, salvarnos, Señor, del poder de Satanás, del pecado, de la muerte, librarnos
la presencia del enemigo, Señor, cómo él quiere destruir, matar, hurtar, y cómo vendrá a esta tierra a hacer de la suya, Señor, pero tú lo tienes limitado, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, Señor. Gracias, ayúdanos a apreciarla, Señor, a cuidarla, a bendecirte cada día de nuestras vidas, Señor, por lo que nos has librado. Gracias porque vas a librar a Israel también, Señor, a nuestros hermanos. Señor, y podremos estar juntos algún día contigo cuando tú vengas a reinar a esta tierra, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por todo lo bueno que eres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Amén.